Entonces, para iniciar, vamos a hacer un pequeño repaso de lo que vimos. Sobre todo, quisiera repasar esta segunda parte porque tal vez fue la que vimos en la segunda hora de la clase y tal vez la vimos un poco más rápido. Entonces, bueno, vimos conceptos anteriormente en la primera clase sobre estadística y estadísticas, ¿verdad? La diferencia de una es que una es toda una rama de investigación. Sí, disculpe, no sé, ¿alguien quería decir algo? Bueno, lo que estábamos diciendo es que vimos la diferencia entre estadística y estadísticas, ¿verdad? Una como una rama científica y la otra es una manera de presentar datos de forma resumida, como lo son gráficos, tablas, algún informe de nacimientos, muertes, ¿verdad? Esas son las estadísticas con S y la ciencia como tal es estadística. También vimos algunas de sus aplicaciones, la diferencia entre estadística descriptiva y inferencial. La descriptiva me permite a mí describir un conjunto de datos de una forma sencilla, fácil, y la inferencial me permite poder, a partir de una cantidad de datos pequeña, poder generalizar o inferir al total de la población, ¿verdad? Eso es un resumen muy rápido de los primeros términos que vimos. Luego vimos que era población, ¿verdad? Vimos que era unidad estadística, que en realidad es un elemento de esa población, que cuando hablamos de población lo hablamos en plural, cuando hablamos de unidad estadística o elemental, hablamos de algo singular, siempre se tiene que hacer con bastante especificación, poner por ejemplo la extensión, ¿verdad? Las unidades que estamos hablando y también inclusive el tiempo para poderla limitar. Vimos también que la población se dividía en población finita e infinita. La finita tiende a ser aquella donde yo puedo contar el total de elementos. La infinita yo no podría listar el total de elementos que componen la población. Esto es importante porque cuando uno calcula un tamaño de muestra, que esto no es tema de este curso, sin embargo yo les voy a dar un link para que ustedes en un futuro, si tienen que calcular un tamaño de muestra, tengan por lo menos una idea de cómo hacerlo, pero no es tema de este curso. Yo les voy a dar como los lineamientos básicos que se requieren para calcular un tamaño de muestra y sí les voy a enseñar hoy cómo seleccionar una muestra sabiendo ya el tamaño de muestra que se requiere. Vimos que era una característica en sí o una variable, ¿verdad? Es algo que se le quiere medir a nuestra unidad de observación y que es una observación en sí, es un valor específico que adquiere una variable. Por ejemplo, si estamos hablando de sexo, el que alguien me responda ser hombre o ser mujer, eso en sí se llama observación. Lo digo porque tal vez esta fue, digamos que la pregunta, porque a mí me hacen estadísticas también de las preguntas que yo les hice en la clase anterior y esta fue la que, digamos, la mayoría perdió. Entonces, una observación es el valor puntual que toma una unidad de observación o de estadística en la variable que yo quise preguntar, por ejemplo, edad, entonces es, no sé, digamos 18, 20, 22, esa sería la observación puntual. Eso lo vimos en términos de definiciones. Después pasamos al muestreo, que es lo que tengo aquí en pantalla, y para esto voy a considerar lo que está en pantalla para explicárselo. Vimos que entonces, después de ver esos conceptos, tenemos lo que es la población, ¿verdad? De la población total, ya sea por recursos económicos, ya sea porque no tenemos tiempo para ir a la totalidad de la población a consultarla, tenemos que seleccionar una muestra. Esta muestra siempre tiene muchos beneficios. Sin embargo, nosotros para poder, digamos, o para poder aplicar esta muestra, vamos a perder algo que se llama precisión. Precisión es tener la claridad y la certeza de que el valor que tenemos en la población lo vamos a obtener con una muestra, ¿verdad? Porque es un tamaño más reducido de, digamos, personas a seleccionar. Entonces, entre mayor muestra haya, obviamente la muestra se va a ir pareciendo a la población, por tanto va a ser más preciso, pero tiene un desbalance, digamos, a nivel de costos, porque al ir a más personas tendría que hacer todo un operativo para poder cubrir a todas las personas. Sí, puede obtener, digamos que estimaciones más precisas, sin embargo, el costo va a ser más alto. Por eso, siempre hay que hacer un balance entre el costo y la precisión, ¿verdad? No arriesgar tanto el costo para agarrar solamente a 3 personas y no llegar a un valor real o similar al poblacional, ¿verdad? Ni hacer tan poquitos, digamos, o no hacer tantos
que valga tan caro que al final que sea casi como hacer un censo. Entonces, partiendo de esto, teníamos la definición de censo, ¿verdad? Que es el estudio de la totalidad de los elementos de la población. Es decir, ahí cubrimos, en nuestro estudio cubriríamos a todas las personas. Es muy caro. En el país se realiza una vez cada 10 años por la parte operativa y por la parte de gasto. Entonces tiende a hacerlo o a hacerse a esa distancia de tiempo y es requerido porque nos permite hacer estimaciones a un nivel muy pequeñito, digamos, de áreas pequeñas. Eso no se logra con un muestreo. Luego el muestreo ya vimos que era una parte de esta población y que normalmente se utilizan muestras cuando tenemos poblaciones finitas, infinitas o muy grandes, cuando la población es tan grande que digamos que no tenemos el recurso económico para poderlo la cubrir toda ni el tiempo, cuando la utilidad del estudio a la hora de, digamos, que muestrear se tiene que destruir o se transforma, entonces perderíamos todas las observaciones si examináramos a toda la población. Y cuando los resultados de la muestra seleccionada en sí me representan muy bien al total de la población, entonces no es necesario ir a toda la población para poder yo concluir en relación a esta. Luego vimos las diferencias entre censo y muestra. El censo no es práctico, es costoso, requiere de tiempo y digamos que no es útil cuando se destruye nuestra unidad estadística. Y la muestra tiende a ser más rápida, más barata, tiene muchas, digamos que muchas ventajas. Sin embargo, perdemos precisión y hay que hacer un balance entre la precisión y también saber que tengamos una muestra representativa. ¿Por qué hacer un censo? Pues porque nos da ese valor específico, digamos, de áreas pequeñas que no nos tiende a dar cuando queremos llegar a desagregaciones muy pequeñas, ya la muestra no tiene una precisión tan buena, entonces por eso es mejor hacer un censo y es como una fotografía en un momento dado, se utilizan también para proyecciones de población y otro tipo de proyecciones, entonces digamos, aunque cada 10 años se haga una foto del país, podemos decir con ciertos algoritmos matemáticos cómo va a estar el país en un año, en 2 años, y se utiliza mucho este censo de población para hacer proyecciones. Vimos también que es una muestra representativa y dice que una muestra representativa es cuando la composición de la muestra, es decir, aquella estructura de la muestra es similar a la composición de la población. Es decir, en el ejemplo que teníamos, digamos que 100 personas, un 30%, digamos, 100 personas a nivel poblacional, y queremos tomar una muestra de 10 personas y la composición de la población total, digamos, puede ser 30, 40, 30, entonces en nuestra muestra tendríamos que tener 3 personas de un subgrupo, 4 personas de otro subgrupo y 3 personas de otro subgrupo para mantener esa misma estructura poblacional. Esto lo estoy haciendo así rápido porque en realidad es solamente un repaso de lo que vimos en la segunda hora de la clase anterior. También vimos los tipos de muestra o cómo seleccionar una muestra. Existen 4 formas diferentes de hacerlo, mediante una muestra aleatoria al azar o aleatoria o al azar. Esa la vamos a ver ahorita con más detenimiento y vimos que existen otros métodos de generar una muestra, ya sea intencional, por conveniencia o por cuota, donde aquí por intencional lo que rige es el juicio de una persona experta. La parte de la conveniencia lo hago porque tengo mayor facilidad de mostrar a ciertas personas. Y por cuota lo que vimos es que queremos replicar la estructura de la población. Entonces, si necesitábamos 3 personas de Cartago, 4 de Alajuela y otras 3 de el resto del país, entonces vamos a tener una muestra de 10 personas buscando esa cuota, llenar ese porcentaje, digamos, que replique la estructura de la población en general. Vemos que era una muestra aleatoria, que es donde nos vamos a enfatizar más. ¿Por qué? Porque yo requiero que una muestra sea representativa. Es decir, cuando seleccione un conjunto de elementos, esos elementos de verdad tienen que representar la composición de la población total. Por eso existen diferentes tipos de muestreo probabilístico. Estos tipos de muestreo probabilístico nos permiten que a la hora de hacer esa selección de la muestra, de verdad yo pueda inferir al total de la población
con validez y con una precisión específica, que eso lo vamos a ver ahorita más adelante. ¿Y qué beneficios tendríamos al utilizar una muestra aleatoria o al azar? Que elimina los sesgos. Esto es parte de lo que vamos a iniciar a ver hoy, y también que produce errores aleatorios medibles. Eso lo que quiere decir es que si yo con la población, por ejemplo, quiero estimar la edad, y la edad promedio, por ejemplo, de este grupo me da a mí que es, no sé, que son 20 años, entonces yo saco una muestra de este grupo y me da, digamos, que a la hora de agarrar solamente a 10 personas de acá, en vez de los 27, y yo le calculo la media, entonces me puede dar, por ejemplo, 19. Entonces la diferencia entre lo que hubiera obtenido si llegaba a medir a todos las 29 personas que componen este grupo y de medir solamente una pequeña muestra, esa diferencia es lo que nosotros le llamamos error. Y la ventaja de eso es que se puede medir. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nosotros podemos llegar a una estimación, pero conociendo un error de medición de tanto, digamos, de un 1%. Entonces podemos decir, por ejemplo, en este caso de edad, decir de un año de edad. Entonces podríamos decir que nuestro valor poblacional se puede encontrar entre, en este caso dijimos 20, entonces sería entre 19 y 21. Entonces con esa certeza podríamos llegar a conclusiones realmente buenas, y este error también vamos a ver ahorita que, digamos, que lo afecta y que no. Ahora sí, hicimos esta dinámica que para los que no la pudieron hacer la clase pasada, porque sé que hay personas que se están integrando al día de hoy, entonces les recomiendo entrar a este link y pueden acceder a la presentación, a este juego, o cuando estén estudiando y quieran repasar, pueden volver a activar este juego. Igual las respuestas de este juego están en el Moodle, y también subí algunas cosas que vamos a ver el día de hoy para los que no han accedido al Moodle. Entonces, voy a quitar esto porque ustedes no lo ven, pero yo sí, acá. Ahora sí, ¿qué es el sesgo? Anteriormente me habían preguntado, bueno, que no entendía muy bien qué era el sesgo. Bueno, hablamos también que el muestreo probabilístico nos permite hacer una medición de este sesgo. Entonces, para entenderlo bien, el sesgo en sí es un error sistemático que, entonces hablamos de que es un error, ¿verdad? Entonces, sesgo lo asociamos con un error, pero que trae como consecuencias una sobreestimación o una subestimación. Cuando hablamos de sobreestimación o subestimación, quiere decir, cuando es sobre, es que estamos llegando a un valor más grande del poblacional con una muestra. Y cuando hablamos de subestimación, más bien estamos llegando con la muestra a un valor más pequeño que el que nos daría la población total. Entonces, ¿qué quiere decir? Que no estamos siendo precisos, es decir, no estamos llegando a algo cercano del valor poblacional. Entonces, este error sistemático o sesgo no es bueno tenerlo. ¿Por qué existe? Sea cuando aparece un error no aleatorio, es decir, es provocado por alguna cosa que hayamos hecho en nuestro estudio. Ahorita vamos a ver los tipos de sesgos que existen y cómo uno debería corregirlos para que en un estudio de verdad estemos llegando a valores precisos y válidos a la vez. Entonces, vimos que el error sí es aleatorio, entonces este error uno lo puede medir. El sesgo es un error sistemático y está condicionado a que, digamos que sea por un factor que es distinto al azar, es decir, es provocado por algo que hayamos hecho en nuestro estudio. Entonces, vamos a ver los tipos de sesgos que existen. Existe un sesgo o un error, ¿verdad? O sea, lo que nos dice esto es que vamos a provocar algún error dentro de nuestro estudio que va a generar ya sea valores sobreestimados o subestimados, y se van a dar por alguna razón. En este caso, este tal vez es el más complejo de medir cuando son errores sistemáticos, porque tal vez no lo notamos y se dan en una sola dirección. Generalmente los más comunes de encontrar es el sesgo de selección y el sesgo de medición. Cuando hablamos de sesgo de selección, por ejemplo, es cuando hacemos muestreos o muestras intencionales o a conveniencia. Es decir, yo le pregunto digamos, le pregunto no sé, a los vecinos si me pueden ayudar a llenar este cuestionario, ¿verdad? Entonces tal vez los vecinos
por estar cerca de mí, por estar en un mismo barrio, o si vivo en un condominio, por estar en un condominio, o si vivo en la zona rural, por estar en la zona rural, van a tender a pensar de una forma similar. Entonces, podríamos estar llegando a conclusiones, ¿verdad?, que queremos inferir al total de la población sesgadas, y hablamos de este sesgo de selección cuando solo se toma la opinión de ciertas personas. Como estas muestras intencionales, normalmente lo que uno dice es que existe un sesgo de selección. Luego tenemos el sesgo de medición. Esto se da, por ejemplo, cuando nuestro instrumento de medición está malo. Por ejemplo, yo necesito pesar a unos niños y entonces la balanza está mala, entonces la estimación no está mala, ni todo el proceso de muestreo está malo. Sin embargo, la balanza sí. Entonces los resultados que yo obtenga tienen algún error. Uy, disculpe. Perdón, aquí empezó a llover, entonces yo creo que se trabó un poquito. Pero entonces, este sesgo de medición se da entonces porque el instrumento que tengo para hacer digamos, la medición tal cual tiene algún error. Y yo lo digo así para que lo entiendan más fácil, como una cinta métrica o como una balanza, porque ese es un instrumento, pero también un cuestionario. Si yo pregunto mal o si el entrevistador que está haciendo las preguntas empiezan no sé, a decirle a la gente, le lee mal la pregunta, o tal vez se salta una pregunta, entonces eso también generaría sesgos de medición. No sé si hay alguna pregunta hasta el momento. Profe, una pregunta. Es que no me Sí. quedó claro lo de errores sistemáticos, o sea, como el ejemplo. Ajá, ¿Lo podría explicar? muy bien, muchas gracias. Cuando hablamos de errores sistemáticos, más bien esos son errores que casi que no podemos prever. Es decir, la misma persona, o sea, el problema tal vez se puede dar a que una persona específica que está aplicando el cuestionario, tal vez no dice algo, pero nosotros no, digamos, cuesta mucho. Estos dos sí cuesta, es fácil de entender porque podemos saber que el cuestionario está mal hecho o que tal vez estamos seleccionando a un conjunto de personas específicas. Sin embargo, el error sistemático más bien tiende a ser como desconocido para nosotros, porque tal vez el efecto lo está haciendo solamente una persona que tal vez no entendió la pregunta y está haciendo las preguntas, o tal vez el omitir a unas personas por alguna razón. Les voy a dar un ejemplo. Actualmente la ES es la encuesta continua de empleo que se realiza actualmente, y pasa que hubo la pandemia, entonces ya no se podría ir a campo porque existieron todas las restricciones sanitarias. Entonces lo que empezaron a hacer es hacer consultas vía telefónica. Entonces, ¿qué pasaba? Que había un montón de personas que tal vez no tenían teléfono, o les habían cortado el teléfono, o tal vez no se tenía el teléfono de ciertas personas, pero el hecho de tener o no tener teléfono, ya eso genera un tipo de sesgo, porque va a, digamos que a beneficiar a que den respuesta a un conjunto de personas y a que no den respuesta a otro conjunto de personas. ¿Qué pasa ahí? Que en los hogares, como despidieron a un montón de personas, ¿verdad? Entonces tal vez en las viviendas se encontraban más personas desempleadas que ocupadas, y tal vez las ocupadas estaban trabajando en ese momento. Entonces, el no prever, o sea, errores sistemáticos pueden ser aquellos que tal vez yo no sé medir porque no sé qué están ocurriendo. En cambio, estos dos sí sé la dirección que tiene y sí sé por dónde va, pero uno podría también intentar medirlos. Pero este en sí, en realidad son errores sistemáticos que, como van en la misma dirección, tal vez cuesta mucho identificar, porque estos sí me generan un patrón. Yo podría ver, mira, todos los que respondieron por teléfono responden menos o no. En cambio, estos de acá, al ser sistemáticos, aunque yo intente medirlos, puede ser que se confunda porque tal vez era una persona y esa misma persona hizo
digamos, un error sistemático en todos los cuestionarios que aplicó, entonces yo no puedo identificar bien a qué se debe ese error. Eso por ahí, pero les hice un ejemplito que les voy a presentar ahorita, bueno, algo que les quiero decir es que yo incluí este ejemplo y incluí un resumen anteriormente, entonces actualicé la presentación. Tienen como un par de filminas más, pero para que sepan si ustedes bajaron la opción, digamos que original, les hice un pequeño cambio, pero igual no es tanto como de fondo, sino que quise incluirles unos ejemplos más. Entonces, para poderles contestar bien sobre los tipos de sesgos que hay, en realidad les puse este ejemplo para entenderlo más fácil y digamos que queremos hacer, digamos, unas encuestas por redes sociales. Eso es muy común de ver. Ustedes entran a cualquier Facebook, Instagram y pueden ver que diferentes compañías y hay diferentes Google Forms donde la gente hace cuestionarios, ¿verdad? Y hace preguntas sobre ciertas características. Entonces hay que tener mucho cuidado porque, digamos, una encuesta que se haga por red social no puede ser o no se puede utilizar para poder inferir al resto del país. Creo que con este ejemplo van a entender un poco los términos que hemos visto la semana pasada y esta semana. Por ejemplo, ¿qué equipo de fútbol es el más seguido en el país? Digamos, si a mí me interesara saber si el Real Madrid o el Paris Saint-Germain son los más seguidos en el país, entonces yo normalmente lo que tendría que hacer como especialista en estadísticas y en selección de muestras, como lo van a hacer ustedes el día de hoy, entonces digamos que vamos a hacer una suposición en este caso. Partimos de que conocemos a la población total, ¿verdad? La población total podemos pensar que está dividida un 50 y un 50. No sé si aquí se ve, pero esta parte de aquí está en color rojo y esta parte de aquí está como en color verde. Entonces pensemos que la distribución de fanáticos del fútbol está dividido entre un 50 y un 50. Pero en realidad yo eso es lo que quiero ir a medir. Yo no sé bien si realmente hay un 50, o sea, si esta población realmente está distribuida de esta manera, ¿verdad? Lo que sí sé es que tal vez una parte es de la zona urbana, otra es de la parte rural, entonces yo puedo tener otra estructura de la población. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? No sabemos cómo se está comportando, pero yo quiero ir a buscar cómo está este comportamiento o quiero ver qué equipo de fútbol es más seguido en el país, ¿verdad? En este ejemplo tal cual. Para yo poder hacer una muestra representativa, habíamos dicho que lo que tenía que hacer es una composición o una estructura similar de cómo está nuestra población total en la muestra. ¿Qué quiere decir? En este ejemplito, si vemos que esto está partido, si pensamos que eso está partido de un 50% y otro 50%, entonces en nuestra muestra debe haber una cantidad de elementos menor que el de la población total, pero distribuida de tal forma que esté distribuida la población en general, ¿verdad? Entonces nuestra muestra tiene la misma estructura, pero a un nivel de medición un poco menor, ¿verdad? Que al final yo puedo hacer una inferencia estadística con un conjunto de datos al total de la población. Este sería el proceso ideal que nosotros deberíamos mantener para hacer digamos, estos son los pasos, así en resumen, que uno utilizaría para hacer un estudio. Tengo la población total, tengo una pregunta de investigación, que en este caso sería ¿cuál es el equipo de fútbol más seguido? Entonces tomo una muestra que sea representativa, es decir, que tenga la misma estructura poblacional y a partir de estos datos yo tengo la certeza de que puedo llegar a hacer una inferencia estadística de lo que obtenga aquí con este conjunto de personas. Es decir, tengo que ir ante cada una de estas personas y preguntarle cuál es el equipo que más le gusta y a partir de ahí sí puedo hacer una inferencia a nivel de toda la población. Este sería el proceso ideal. Pero, ¿qué pasa en una red social? Entonces, digamos que va a ser por Twitter, ¿verdad? Vamos a inventar que este ejemplo que les estoy dando es por Twitter. Entonces, pasa el sesgo 1. No todos los fanáticos de Twitter, digamos, o sea, no todos los fanáticos en sí tienen Twitter. Digamos que yo pensara en hacerla por más o la hiciera por una cuenta específica. Entonces, si pensáramos lo siguiente y yo tuviera el total de la población, los que cumplen con la característica de tener Twitter quizás pueda tener esta estructura. Es decir, por su naturaleza van a existir más personas dentro
o que son seguidores, ¿verdad? De esta cuenta, que van a estar inclinados hacia un equipo u otro. Entonces yo podría estar sobreestimando a este equipo, ¿verdad? Si el equipo rojo fuera la, y subestimando al equipo verde y sobreestimando al equipo rojo, ¿verdad? Porque habrían más elementos dentro de la muestra que lo compondrían, digamos, el equipo en sí digamos que Real Madrid. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que también a la hora de hacer digamos, esta selección de esta muestra, hay una caracterización que por naturaleza siguen más digamos, a cierto equipo, ¿no? ¿Qué quiere decir? De que si todos los de Twitter, ¿verdad? Todos estos tienen Twitter, pero estos siguen a un equipo en específico. Entonces, por ende, las respuestas que nos están dando este equipo en sí van a tener y como resultado mayor cantidad de personas que siga a un equipo o a otro. Si yo no contemplo esa estructura de poder hacer una muestra representativa, podría caer en el error de estar generalizando con esta información. Este es un ejemplo, digamos, que general que les estoy dando de algo que podría suceder. Sin embargo, en nuestros campos de investigación podríamos estar cometiendo este sesgo, no sé, llegan más mujeres que hombres a una cierta visita, ¿verdad? Y yo no hice o yo no preví eso, o digamos, si no interesaba, estaba bien, ¿verdad? Porque si yo lo definía así en mi población de estudio, estaba bien, pero si no, entonces yo podría estar llegando a conclusiones, por ejemplo, de que las mujeres van más al hospital, pero es porque por naturaleza ellos están, digamos, yo estoy tomando una muestra a cierta hora del día, digamos, donde es más probable que llegue una mujer, ¿verdad? Entonces uno tiene que tener en cuenta esto sería un sesgo de selección, ¿verdad? Porque estaríamos seleccionando a un conjunto de datos y esto no lo estoy haciendo, digamos, que por conveniencia, no, sino que estamos seleccionando a un conjunto de datos y como no conocíamos el trasfondo de que había más seguidores de cierto equipo en esta forma de recolectar la información, entonces estaríamos llegando a conclusiones erróneas. Entonces, esa es una forma de ver los diferentes sesgos o errores que se dan no por azar, sino porque los provoco yo de alguna manera al aplicar mal un cuestionario, al seleccionar a personas a conveniencia o hay cosas que no las puedo medir tal cual como los errores sistemáticos, pero están presentes. En general son menos y cuando uno hace diferentes estudios uno va reduciendo ese error sistemático, pero sí se dan más o son más comunes el error de medición y el error de selección. Entonces eso a nivel de sesgo. Ahora vamos a seguir con los pasos del muestreo. Entonces, en el muestreo tal cual, yo les estoy dando como una lista de pasos a seguir que ustedes van a utilizar cuando vayan a hacer alguna investigación y ya hemos ido cubriendo algunas. Por ejemplo, identificar los objetivos del estudio y determinar la población digamos, nuestra población de estudio y cuáles variables claves vamos a necesitar. Eso es muy importante porque cuando ustedes estén planteando una investigación, entonces van a decir, bueno, mi objetivo es identificar la satisfacción de los pacientes que llegan al consultorio, ¿verdad? No sé, de odontológico y quiero saber la satisfacción que tienen con el servicio que les estamos dando en tal fecha. Si tuviéramos una red de consultorios, entonces que se abarque toda esa red o no lo abarque o que sea solamente en la parte central o que sea durante este periodo. Entonces yo podría ir planteando mi estudio como yo quiero ver ese nivel de satisfacción. Entonces necesito determinar quién es mi población de estudio. Entonces puedo hacer un corte y decir todas las personas que vengan en el 2021. Entonces esas son las personas que entonces tengo un listado, yo no sé cómo, digamos, a la hora de que lleguen pacientes, un registro, entonces tengo todo el historial de las personas que llegaron a mi consultorio. Luego necesito definir un marco muestral. Eso lo vamos a ver ahorita en segundos, después de esta filmina. Y luego necesitamos definir si la selección va a ser probabilística o no. ¿Qué quiere decir probabilística o no? Que podamos medir el error, que podamos generalizar o no, que sea conveniencia. Nada más queremos saber de un conjunto de personas si realmente
digamos que tienen una buena satisfacción del servicio. Sin embargo, yo le puedo decir a mi mamá, no sé, a mi amiga que también vino al consultorio y a, no sé, a otro familiar, entonces podría tener datos sesgados por ese sesgo de selección. Entonces, digamos, a nivel de estudios científicos y estudios más, digamos, ya a nivel más formales, se tiende a hacer un muestreo probabilístico. Luego tenemos que escoger el método, esto lo vamos a ver también ahorita, cuál es el método para hacer el muestreo. Luego definir un tamaño de muestra, esto digamos, no es tema de este curso, pero les voy a dar un link y les voy a decir qué cosas intervienen en este tamaño de muestra para que ustedes tengan una idea y puedan tener una idea en sí de qué son los parámetros que se meten en este tamaño de muestra y si en un futuro lo requieren para una selección de muestra de cualquier estudio que estén haciendo les pueda funcionar. ¿Cómo seleccionar una muestra? Les voy a decir ya cuál es el dato a seleccionar. Lo vamos a hacer aquí en Excel. El control de calidad de los cuestionarios. Este es tema de la segunda tesis. Hacemos un trabajo de campo que es básicamente aplicar el cuestionario y luego el análisis de datos que vamos a ver en las tesis futuras también. Entonces, digamos, estos son todo el proceso de un muestreo. Entonces, dijimos que uno de los elementos que se requiere para sacar una muestra o para seleccionar una muestra es contar con un marco muestral. Y bueno, ¿qué es un marco muestral? Entonces, el marco muestral es un listado o mapa que representa a todos los miembros de la población. Cuando hablamos que la población estaba compuesta por, digamos, en el ejemplo de los médicos que vimos en la clase anterior, entonces en ese caso el conjunto de médicos es tener un listado de todos los médicos que estén en el colegio de médicos. Eso va a formar nuestro marco muestral. Entonces, el marco muestral en sí, ya sea, hay dos tipos de marco muestral y ahorita lo vamos a ver, pero es un listado o mapa que representa a todos los miembros de la población. Entonces, ahí tenemos, digamos, si fuera este grupo, yo podría decir que la lista que yo tengo de quienes están conformando este grupo es mi marco muestral y si yo quisiera sacar una muestra de 10 personas, entonces yo puedo tomar ese listado de personas para poder seleccionar mi muestra. No siempre se tiene un marco muestral, hay veces que hay que hacer algunas, digamos que técnicas para poder llegar hasta la población de estudio que requiero, pero generalmente sí se cuenta con un marco muestral. En algunos casos podemos contar con listas completas, en otros casos hay que hacer antes aquí un proceso de depuración. ¿Por qué? Porque, digamos, ha pasado que tal vez el Colegio de Ciencias Económicas quería realizar un cuestionario y tal vez entonces me tenía a mí como bachiller, luego me tenía a mí como licenciada, luego me tenía registrada a mí como máster. Entonces tal vez existían 3 observaciones, es decir, yo estaba 3 veces en la base de datos con diferente característica. Obviamente, solo yo debería estar solamente una vez en el marco muestral, pero a eso hay algunos errores, entonces se tienen que corregir porque tal vez si tenemos la cédula y tal vez la cédula entonces se repite o no se repite, entonces tenemos que tener casos únicos, porque si tuviéramos duplicado, eso lo que hace es aumentar las probabilidades de que yo salga en la muestra y no se quiere eso porque queremos sacar una muestra aleatoria. Luego puede existir más bien que hayan casos omitidos o faltantes. Quiere decir que tal vez más bien yo no esté registrada o que el corte sea tal día, yo no especifique eso y entonces en la base de datos me la recorten y no haya un conjunto de personas que debieron estar en mi listado, pero al final no estuvieron por alguna razón. Entonces, el INEC, ¿verdad? Aquí, ¿qué marcos podemos tener en nuestra muestra? Entonces, existen diferentes tipos de marco. Generalmente existe un marco de listas, que es lo que les estaba explicando. Digamos, si nosotros estuviéramos, por ejemplo, con el ejemplo de los médicos, entonces cada línea acá representaría a un médico. En este caso es un ejemplo de selección de colegios, entonces cada línea aquí representa a un colegio, todos deberían estar una única vez, no deberían haber omisiones y tampoco excluir a nadie, digamos, no quitar a este colegio de República Mexicana, era de México, yo no la debería quitar porque entonces estoy quitándole la probabilidad de pertenecer a mi muestra. Entonces yo debería tener un conjunto o un listado de mis unidades o elementos, digamos, que quiero seleccionar, o el INEC utiliza
otro método que es por conglomerados y como lo ven aquí es como un mapita. Entonces piensen que, digamos que el país fuera un rompecabezas y que cada pedacito de terreno del país conforman una pieza de rompecabezas. Entonces el INDEC tiene cómo está estructurado el país en puros pedacitos, a eso le llaman UPMs o unidades primarias de muestreo, y si armáramos ese conjunto de pedacitos, podríamos llegar a formar el país como tal. Entonces lo que ellos hacen es más bien es seleccionar un terreno y a este terreno van y visitan a un conjunto de casas que estén por acá o que estén por acá. Ellos tienen todos unos mecanismos para hacer esta selección interna, pero entonces la diferencia es que existe un marco de listas donde yo tengo cada uno de los elementos. Recuerden que los tenemos que depurar, no deben haber omisiones ni duplicados, y también pueden tener un marco de áreas. No sé, Joaquín, no sé los compañeros.